El doctor José Antonio Crespo, analista político, por supuesto, está en la línea para comentar todo esto que tiene, le digo, enorme importancia jurídica y también política. José Antonio, un saludo muy cordial, como siempre, muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en efecto lo que estamos viendo es una vez más, sale lo que hemos visto muchas veces. Surge por ahí alguna decisión, alguna opinión, alguna política de algún grupo que no le conviene a López Obrador, que cuestiona a López Obrador o a sus políticas, y él inmediatamente las politiza. Inmediatamente ve detrás de eso pues las conjuras de los adversarios, de los conservadores, ve corrupción detrás de ello. Lo vimos con la Auditoría Superior de la Federación, no le gustó la información que sacó la auditoría, y más allá de que él podía decir, bueno, vamos a sentarnos a revisar los números, vamos a ver si está bien hecho o no, vamos a revisar la metodología, inmediatamente recurrió a la acusación de que había intenciones políticas detrás de eso y que estaban adversarios detrás. Lo hizo con las mujeres también, las mujeres que en realidad no estaban ni pensando en su movimiento en atacar a López Obrador o irse en contra de su gobierno ni nada por el estilo. Él politizó el asunto, él las acusó de estar con los adversarios, de querer golpear a su gobierno, cuando en realidad ellas estaban en lo suyo. Y ahora lo vemos otra vez en este caso. Habían dicho los expertos desde hace varias semanas que esta ley eléctrica que se iba a aprobar sin cambiar una sola coma en el Congreso iba a desatar de inmediato una oleada de litigios, de impugnaciones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: violenta la Constitución, va en contra de la ley vigente, la que se aprobó durante el gobierno de Peña Nieto y que tiene carácter constitucional. Bueno, pues aquí se trata de una ley secundaria que va en contra, en principio, así lo han dicho todos los expertos, de lo que establece la Constitución. Por lo tanto, era esperable que los grupos afectados, que las distintas empresas que empiezan a ver mermados sus derechos, reaccionen y lo hagan jurídicamente. Si ellos están viendo que están siendo afectados sus intereses, en principio legítimos, porque tienen contratos, porque han invertido, porque se han quedado de acuerdo con los gobiernos en turno sobre cuáles son las reglas, de repente el gobierno actual te las cambia, violentan la ley, o desde su perspectiva se está violentando la ley, y acuden al derecho, y acuden a los litigios que están establecidos en la ley para defender sus intereses. Eso no es golpismo, eso no es querer meterle el pie necesariamente al gobierno por razones políticas, es defender sus intereses de acuerdo a la norma. Si además, por otro lado, si efectivamente tienen razón, si efectivamente la ley los protege o les da la razón, y así lo determinan los jueces, como en este caso parece ser el caso, parece ser que está ocurriendo así, pues entonces inmediatamente él acusa de corrupción o de posible corrupción. Siempre politiza los casos, el que se queja tanto de la política. Y acusa la intervención de una especie de buró jurídico para ponerle trabas a su proyecto de administración. Exactamente, esa es la parte en la que me refiero, que cuando los diferentes grupos ven afectados sus intereses, o empresas ven afectados sus intereses y acuden a la ley, él lo ve como una conjura golpista. Pero además, si el juez en turno falla en favor de esos grupos porque considera que efectivamente se está violentando la ley, en este caso que se está contradiciendo la Constitución, de inmediato acusa de corrupción a ese juez, que lo único que estaría haciendo en principio es simplemente decir su veredicto de por dónde va la ley. Que además en este caso, Pepe, se refleja el desconocimiento profundo de la ley de parte del presidente, porque él dijo, ¿cómo es posible que en 24 horas ya surja un veredicto cuando normalmente, un amparo, cuando normalmente tarda mucho tiempo? Nadie le explicó, o él no preguntó, que no se trata de un amparo todavía, sino de una simple suspensión, en donde efectivamente, normalmente, y está previsto por la ley, se tarda muy poco la suspensión, para darle tiempo al juez de profundizar en la demanda, en el litigio, y ya con todos los elementos pueda o no declarar el amparo. Un amparo que además puede ser provisional o definitivo. Entonces él está desconociendo los procedimientos legales. Y la pregunta es, bueno, él igual y no conoce la ley, no estudió derecho, no puede saber de todos los temas, pero para eso están los asesores. El problema no es tanto que un presidente no sepa de todos los temas, es normal, no pueden saber de todos los temas. El problema es cuando él cree que sí sabe de todos los temas
Y entonces no le hace caso a los expertos, no le hace caso a los que sí saben, ni siquiera a los que tienen su propio gobierno. Tendrían que estarlo asesorando y decir, no, señor presidente, esto sí es legal, eso sí está dentro de los tiempos, así ocurre normalmente. Lo vimos también con lo de la auditoría, Pepe, y lo comentamos. Estábamos en el procedimiento normal y habían 30 días, que son los que están corriendo ahora, para hacer los ajustes, para ver que sentarse a ver la información si es correcta o no, para corregir lo que había que corregir, y él de inmediato salió a reflejar que no conocen los procedimientos y acusar de que hay una conspiración política en su contra detrás. Siempre, cualquier cosa que lo contraviene, cualquier cosa que no le gusta, que sale de sus proyectos prioritarios, los acusa de estar en una conjura golpista, pues obviamente aliados con grandes personajes. Ahora mencionó a varios que ni siquiera están vinculados directamente con este caso de la ley eléctrica. Pero en fin, lo que se refleja es eso, siempre politizan los casos. La carta que envía hoy al presidente de la Suprema Corte no es un alegato jurídico, no está presentando, digamos, bajo qué leyes él considera que se está violentando el procedimiento. Es un alegato estrictamente político, que refleja justamente el hecho de lo que estamos diciendo. Sí, el ministro de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que, bueno, lo que marca la norma es abrir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, y el presidente de la Suprema Corte, en la carta que le envió López Obrador, dice, solo si hay elementos se abrirá la investigación. Dijo que la petición del presidente para que se investigue al juez que frenó la reforma eléctrica va a ser remitido al Consejo de la Judicatura Federal para que se abra la investigación correspondiente en caso de haber elementos. Esto fue difundido por el Consejo de la Judicatura, en donde se asegura que la tarea del Consejo de la Judicatura es vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Es lo que dice la carta a grandes rasgos, la carta que le envió como respuesta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, José Antonio. Así es, Pepe, y justamente pues se abre una investigación cuando hay elementos, cuando hay argumentos, indicios. Si no hay nada, salvo que simplemente no le gustó el dictamen al presidente, pues igual dicen, no hay ningún elemento para abrir ninguna investigación sobre corrupción, más allá de que al presidente no le gustó el fallo por razones obvias. Bueno, yo creo que eso es apenas el inicio, Pepe, de lo que vamos a estar viendo con una ley eléctrica que, repito, de acuerdo a todos los expertos, violenta la Constitución. Y entonces, evidentemente, se va a venir una cascada de litigios, claro, primero en empresas que están en México y luego a nivel internacional seguramente también, a raíz de que también contradice. Pero ya lo había dicho el presidente, y sabemos muy bien que todo esto va a ir a parar a la Suprema Corte de Justicia. Así es, y ya veremos a final de cuentas en qué termina todo este proceso, pero de que van a venir muchos litigios, que van a emitir fallos que no le van a gustar al presidente, pues eso es el primer paso de todo lo que viene en relación con esta ley. En estricto sentido, si no le gusta la ley vigente, como lo ha dicho, nunca le gustó la reforma eléctrica energética del presidente Peña Nieto, pues lo que tendrían que hacer es cambiar la Constitución. Pero como no tienen todos los votos para cambiarla en el Senado, entonces optaron por la ley secundaria. Sí, pero el problema es que esa ley secundaria está violentando la Constitución, sí, y se puede entonces enfrentar precisamente este tipo de litigios y este tipo de fallos que van en contra de su propio interés del presidente, pero defendiendo derechos legítimos de otras organizaciones y empresas. Gracias, José Antonio, gracias por tu comentario. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.